Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes en el nombre maravilloso de nuestro Rey y Gran Salvador Jesucristo, al cual damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza desde siempre, por siempre y para siempre. Les saludamos en ese nombre glorioso en el cual hemos sido libertados, en el cual hemos sido adoptados como hijos verdaderos del Dios Todopoderoso. Esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios, y este es su hermano y amigo quien les habla, Gilberto Rodríguez. Por la misericordia del Señor, estamos en esta tarde para bendecir el nombre del Señor y para también traer lo que es el conocimiento por medio de las sagradas escrituras. Y en esta tarde pues tenemos una programación que está muy interesante, ya que todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo que la Biblia nos exhorta, nos edifica, nos consuela, es muy importante. Y así que en esta tarde vamos a desarrollar lo que es la segunda parte de este estudio titulado Dones dados por el Espíritu Santo, y estamos hablando acerca de estos 4 extraordinarios dones dados por el Espíritu Santo, que son el don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía y géneros de lenguas. Es extraordinario poder ver cómo los dones, como hemos enseñado en enseñanzas anteriores, armonizan y de una manera muy armonizada trabajan unidos, y estos 4 dones no es la excepción. El don de hablar en lenguas va unido con el don de interpretación de lenguas, está unido con el don de profecía y está unido con lo que es géneros de lenguas, y todo esto es un complemento y es algo armonioso que solamente nuestro Dios lo puede hacer. Así que póngase cómodo, como siempre decimos, tome papel y lápiz para que pueda tomar nota. Y como dijo en una ocasión un maestro, dijo: tengan papel y lápiz en sus manos para que esto se convierta en una actitud de un alumno y se convierta en una actitud enseñable. Y es importante cuando nosotros tomamos nota de algo que nos interesa. ¿Por qué es importante? Porque al tomar nota de algo que nos interesa, está escrito y nos ayuda a recordar. Y aparte de eso, en lo personal, cuando tomamos nota de los apuntes o notas que hacemos en cuanto a los estudios que desarrollamos por la misericordia del Señor, se me es más fácil memorizar cuando lo estudio, y cuando tomo nota, eso me ayuda a memorizar. Y si se me olvida, pues ahí está la nota para recordar lo que se nos olvidó. Bien, y en esta tarde vamos a iniciar, gloria a Dios, estos minutos, esperando que sean de mucha bendición para el oyente y que traiga sobre todo a la iglesia del Señor edificación, exhortación y consolación. Esos son 3 puntos muy importantes por los cuales la palabra se predica, y cuando la palabra se predica tiene que traer edificación, tiene que traer exhortación y consolación. Si la palabra se predica pero no trae exhortación, la palabra se predica, no trae edificación, la palabra se predica y no trae consolación, entonces es de todo pero menos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre produce esos 3 beneficios para los hijos del Señor. Así que estaremos utilizando una música de fondo, no tenemos los derechos del autor de la música, así que en breve continuamos.
Bien, gloria a Dios. Bendito sea ese nombre que es sobre todo nombre, al cual adoramos, bendecimos y exaltamos de una manera muy, pero muy especial. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo es tu nombre, por siempre y para siempre. Bien, vamos a abrir las escrituras y vamos a abrirla en la primera carta que escribe el apóstol Pablo, Primera de Corintios, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, gloria a Dios. Hoy estaremos usando, aparte de la Biblia Reina Valera que sabemos que usamos continuamente, estaremos usando una versión latinoamericana, lo cual esta versión es bastante clara, y como es bastante clara nos va a ayudar para entender mucho mejor lo que la palabra nos enseña. Así que gloria a Dios, estaremos usando esta versión. Gloria a Dios. Abrimos la escritura en la primera de Corintios, en esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en la primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a leer en esta versión latinoamericana, como dice, siempre en esta carta que escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice: procuren pues tener amor y al mismo tiempo ambicionen que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de comunicar mensaje de su parte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos en esta tarde para compartir, y lo que vamos a compartir tú seas glorificándote, tu nombre sea bendecido y el oyente pueda ser edificado conforme al conocimiento de tu palabra. Así tú puedas hacer, para lo cual tú has enviado tu palabra, para lo cual en esta tarde te pedimos, glorioso Espíritu Santo, que nos auxilies, que pongas palabras conforme a tu voluntad, no conforme el pensamiento humano, sino guiado por el glorioso Espíritu Santo, para que podamos hacer como tú quieres hacer, porque solamente somos siervos, solamente somos vasos en tus manos para hacer tu voluntad y para hacer lo que tú has puesto que hagamos. Bendice de una manera especial en esta tarde a cada uno de los que se ha conectado, como los que se van a conectar. Sean bendecidos, que en esta tarde tu palabra nos despierte, que en esta tarde tu palabra provoque un despertar, y de esa manera podamos nosotros escudriñar lo que la Escritura nos dice, porque el consejo de tu palabra siempre ha sido importante y sigue siendo para cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, que durante estos minutos que compartamos, si hay alguien que está triste, pueda ser consolado. Si hay alguien que está enfermo, pueda ser sano por el poder de tu palabra, y que se haga conforme tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a usar esta versión latinoamericana para que podamos entender
de la mejor manera posible este tema tan importante de lo que es hablar en lenguas, de lo que es interpretación de lenguas, de lo que es el don de profecía y de lo que es géneros de lenguas. Muy pocas veces hemos escuchado que se hable de estos temas, y estos temas son muy importantes porque la iglesia del Señor, en términos generales, tenemos un solo desorden en donde el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Corintios para enseñarles qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer cuando se ministra por medio de los dones dados por el Espíritu Santo. Y es que debemos de entender que hay un orden a seguir, pero pareciera ser que en los tiempos que estamos, pareciera ser que hemos perdido el norte, pareciera que hemos perdido la brújula, de que creemos que siempre la presencia del Espíritu Santo es desorden, y eso pues lamentablemente no es así. El Espíritu Santo es algo muy ordenado, y el Espíritu Santo Él trabaja de una manera ordenada. Hay alguien que es desordenado y todo lo contrario, que ustedes ya saben, pero Dios es un Dios de orden. Gloria a Dios. Bien, hemos venido hablando, esta es la segunda parte de este estudio titulado Los dones dados por el Espíritu Santo, y en esta ocasión continuamos hablando en esta segunda parte de lo que es don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía y don de géneros de lengua. ¿Por qué estamos hablando de 4 dones de una sola vez? Porque cuando se ministra en el orden correcto, estos 4 dones funcionan unidos. Pero lo que nosotros hemos tenido muchas veces en la iglesia es una parte, pero lo que Dios quiere es que usemos todo completo como Él lo ha dejado. En la iglesia por lo general tenemos y abundan muchos y no todos hablan en lenguas, pero abundan muchos hablando en lenguas, pero no tenemos nosotros lo que es interpretación de lengua, no tenemos nosotros lo que es profecía, como dice nuestra Biblia, pero que la Biblia latinoamericana dice comunicar. Entonces vamos a abundar un poco más en esto que la Biblia nos enseña. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice: procuren pues tener amor y al mismo tiempo ambicionen que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de comunicar mensaje de su parte. En la primera parte que nosotros hemos compartido acerca de este estudio, hablamos y planteamos la pregunta: ¿qué es profetizar? Porque muchas veces en la iglesia confundimos qué es hablar en lengua, qué es interpretar y qué es profetizar. Entonces hicimos esa pregunta: ¿qué es profetizar? Profetizar es dar un mensaje entendible que la iglesia comprende. Y cuando se da un mensaje que es entendible, que la iglesia comprende, esto es comunicar. ¿Y qué está comunicando el que interpreta? Un mensaje de parte de Dios, que él lo recibe en una lengua que no habla la iglesia, pero que él, al traer la interpretación, está profetizando, está comunicando un mensaje que Dios tiene para la iglesia. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces en la iglesia escuchamos hablar en lenguas todo mundo, pero no tenemos uno, no tenemos dos que interpreten qué es lo que se está diciendo en lenguas. Pareciera ser, y tal vez de repente me reservo el derecho de estar equivocado y tal vez sea mala la percepción, pero a veces como que estamos interesados en hacer un espectáculo, que la gente oiga lo que digo, aunque no entienda qué es lo que estoy diciendo, mucho menos los que me escuchan. El propósito de Dios es que nosotros seamos edificados, exhortados y consolados. Gloria a Dios. ¿Por medio de qué?
de los dones. Pero si se habla en lengua, pero no hay interpretación, no hay edificación para la iglesia. Y si no hay edificación para la iglesia es porque no se entiende qué es lo que se está diciendo. Y si no hay edificación para la iglesia, esa palabra no puede traer consolación, no puede traer edificación, que es lo importante por lo cual la iglesia nos congregamos en ese lugar en el cual todos nos reunimos. Ese es el propósito por el cual nos congregamos. ¿Para qué? Para ser edificados, para ser exhortados y para ser consolados. Pero si se habla en lenguas, pero no hay quien interprete, es un solo desorden y nadie entiende qué fue lo que dijo el hermano, qué fue lo que dijo la hermana. Gloria a Dios. Versículo 2 dice: aquel que habla en lengua extrañas habla a Dios y no a la gente, pues nadie le entiende lo que dice. Es espiritual, pero nadie lo sabe. El que habla en una lengua extraña, dice que no habla a la gente, habla a Dios. ¿Por qué? Porque está hablando un lenguaje que no es lenguas terrenales, idiomas. Está hablando en un lenguaje que son lenguas angélicas, de ángeles. Es un idioma del cielo. ¿Por qué? Hay dos tipos de lenguas. Una que son idiomas, que fue los que habló la iglesia por primera vez cuando se derramó el Espíritu Santo. Y otro es hablar en lenguas, pero que esta lengua nadie la entiende. ¿Por qué? Son dos tipos de lenguas. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13 versículo 1? Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo habla y dice: si yo hablase lenguas humanas, idiomas terrenales, y dice, y angélicas, idioma de los ángeles, idioma celestial del cielo. Entonces hay que entender que cuando son lenguas que tienen interpretación, se tiene que interpretar. Pero cuando son lenguas que no se puede interpretar, porque el que habla en lengua nadie lo entiende y él habla misterio para con Dios, ahí la iglesia, el que está hablando en lengua y habla en este tipo de lengua que nadie entiende, tiene que parar por un momento. Si tiene el micrófono en su boca, tiene que desconectarlo. ¿Por qué? Porque él está hablando misterios con Dios que la iglesia no entiende, la iglesia no conoce. Entonces solo él es edificado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hablar para sí, no para la iglesia. Porque ¿qué edificación trae para un oyente? Un oyente en la iglesia o en lo secular que esté en un lugar y que alguien hable en un idioma que no entiende. Eso no produce ninguna edificación, no hay fruto. Y lo que Dios quiere es que haya fruto. Lo que Dios quiere es que haya edificación para la iglesia. Con lo que se dijo, por qué se dijo y qué fue lo que se dijo. Gloria a Dios. Versículo 3 dice: en cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás y los anima y los consuela. En cambio, el que comunica, entonces diríamos en nuestra versión, en cambio, el que profetiza, en cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás y los anima y los consuela. El que tiene interpretación de lenguas y traduce de una lengua extraña a una lengua que es la que la iglesia habla, puede comunicar un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje que comunica de parte de Dios trae para la iglesia, para los demás, los anima y los consuela. Pero ¿cómo la iglesia puede ser consolada si el que está hablando en lenguas no hay interpretación? Esto es en cierto aspecto como una falta de respeto también, hablar a las personas presentes en una lengua que nadie entiende. Si lo vemos desde un punto de vista
secular, no religioso, no tiene sentido que alguien esté con un micrófono en la mano hablando en un lenguaje que nadie entiende. Si esto no trae ningún provecho en lo secular, mucho menos en la iglesia. Y el propósito de Dios es que la iglesia sea bendecida, que la iglesia entendamos cuando Dios nos habla, qué es lo que Dios está diciendo, por qué lo está diciendo. Por eso el mensaje es para edificación, exhortación y consolación. Pero ¿cómo yo puedo ser edificado, exhortado y consolado si yo no entiendo el lenguaje que se me está hablando? Ahora, en cambio, si alguien me traduce lo que se está hablando, para mí hay edificación, exhortación y consolación. Pero si no hay interpretación, no hay profecía, y al no haber profecía, no hay quien comunique un mensaje de parte de Dios al destinatario al cual Dios está hablando. Gloria a Dios. Y siempre me he preguntado y me pregunto esto. En la iglesia en términos generales hay 20 que hablan en lenguas y se prenden hablando en lenguas. Y eso no está malo, está bien, es evidencia del Espíritu Santo. Pero la evidencia del Espíritu Santo no solamente es hablar esas lenguas. La evidencia de que viene el Espíritu Santo sobre el creyente es que haya interpretación de lenguas. Gloria a Dios, porque hay algo importante que en otros estudios hemos hablado acerca de eso. Y es esto, hicimos una pregunta. ¿El don hay que activarlo o está activo? Hicimos esa pregunta. ¿El don hay que activarlo o está activo? El don hay que activarlo. Aunque nosotros podamos decir, la presencia del Espíritu Santo vive en mí, la presencia del Espíritu Santo está en mí, pero necesitamos activar el don. ¿Por qué? Porque al activar el don, viene el Espíritu Santo y fluye con una mayor fluidez, una mayor presencia sobre la vida del creyente. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 19. Gloria a Dios. Y esto es muy impresionante. Gloria a Dios. Hechos 19, 5, 6. Hechos 19. Y dice la palabra del Señor en Hechos 19, 5, 6, versión latinoamericana. Y dice: al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes recibidos de Dios. Esta es una evidencia inequívoca cuando viene el Espíritu Santo sobre de alguien. ¿Y por qué dice cuando viene el Espíritu Santo sobre de alguien? Porque aunque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y somos propiedad de Dios, porque nos ha sellado el Espíritu Santo, y Él habita en nosotros, pero es necesario que cuando Él viene, ¿y por qué dice viene? Porque es una mayor presencia que visita al creyente. Y cuando viene esa presencia sobre el creyente, ¿qué sucede? Habla en lenguas y profetiza. Hay interpretación, comunica qué es lo que está diciendo. Pero hoy en día todo el mundo se prende a hablar en lenguas y nadie entiende nada. Eso no es lo que Pablo enseñó. Eso no es lo que Pablo ha estado enseñando a esta iglesia de Corintios. Y son cosas que muy pocas veces están enseñando en la iglesia. Y enseñamos esto no con el afán de poner un obstáculo al que fluye hablando en lenguas. No, si tú hablas en lenguas, gloria a Dios, sigue fluyendo, pero órale a Dios que te dé interpretación de esas lenguas, para que cuando tú las hables, tú
al hablar esas lenguas y hay interpretación, al haber interpretación va a haber edificación para la iglesia. Va a haber exhortación y va a haber consolación. Pero ¿cuál es el resultado que yo obtengo, que tú obtienes cuando alguien se prende a hablar en lenguas en el altar, si no se entiende qué está diciendo? Y yo a veces yo quisiera decir amén, gloria a Dios, pero yo no puedo ser mentiroso porque no entiendo qué están diciendo en lengua. Cuando alguien habla en lenguas y alguien traduce, yo entiendo qué es lo que está diciendo esa persona y yo puedo decir amén o no digo amén, o gloria a Dios o no digo gloria a Dios. Pero se entiende qué es lo que esa persona está diciendo. Pero hoy en día, en términos generales, es como una fiebre que ha abrazado la iglesia. ¿Y por qué ha abrazado la iglesia? Y que la iglesia cree de una forma errónea que el hablar en lenguas es la única evidencia de que viene o que está en ti el Espíritu Santo. Porque ha sido una forma errónea que se ha enseñado. ¿Por qué? Se ha enseñado de una forma errónea y muchos, para presumir de que los demás escuchen que hablan lengua y que tiene el Espíritu Santo, hablan en lengua muchas veces sin interpretarlas o hablan en lengua sin tener el don. Entonces verdaderamente no es la única evidencia de hablar en lenguas que tú tienes el Espíritu Santo. Hay evidencia que es interpretar esas lenguas. Hay evidencia que es los 7 dones restantes, porque son 9, 7 dones restantes más, que son ¿qué? Dados por el Espíritu Santo y son evidencia de que el Espíritu Santo mora en tu vida. Y cuando viene el Espíritu Santo y se mueve con una presencia aún mayor sobre la vida del creyente, empieza a hablar en lenguas y empieza a profetizar, empieza a comunicar un mensaje que Dios le da. Pero como iglesia, en términos generales, solo nos hemos quedado hasta ahí nomás hablando en lenguas. Hasta ahí nomás hablando en lenguas. Y como vuelvo y repito, no estamos en contra de nada ni de nadie que hablen lenguas. Estamos trayendo esta enseñanza porque es necesaria, porque de repente hemos perdido el norte. ¿Y por qué hemos perdido el norte? Porque no estamos comunicando un mensaje entendible para la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Versículo 4. 1 Corintios capítulo 14 dice: el que habla en lengua extraña crece espiritualmente él mismo, pero el que comunica mensajes recibidos de Dios hace crecer espiritualmente a los de la iglesia. Esto es lo que estamos enseñando con esta palabra. Que el que habla en lenguas y tiene interpretación que produce profecía, y lo que nosotros llamamos profecía, esta versión latinoamericana lo describe como comunicar. Entonces, cuando se comunica el mensaje, el que habla en una lengua extraña crece espiritualmente, él mismo. Pero el que comunica mensajes recibidos de Dios hace crecer espiritualmente a toda la iglesia. Entonces, hay dos cosas muy importantes. Cuando tú hablas en lengua, pero no hay quien interprete, no hay profecía, no hay comunicación, el que habla en lengua, él sí crece espiritualmente. Para él sí hay un provecho en lo personal, pero para la iglesia no hay un provecho en general. Entonces, el propósito de Dios es que todos seamos bendecidos. El propósito de Dios es que todos recibamos de lo que Él está dando en la iglesia. Y ese es el propósito por el cual Dios ha dejado las Escrituras, para que nosotros consultemos a ellas. Porque muchas veces, en términos generales, somos así. No, es que esto así me funciona y así es porque así me funciona. No, el hecho de que te funcione algo, no quiere decir que es la forma correcta. ¿Sabes por qué funciona? Porque muchas veces somos ignorantes, no conocemos una realidad y Dios pasa por alto la ignorancia y por eso funciona. Pero cuando conocemos la verdad de la palabra y no lo hacemos, ya no es por ignorancia, es por desobediencia a su palabra. Y el propósito de Dios siempre es bendecirnos en todas las áreas.
Gloria a Dios. El versículo 5 dice, el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas. Gloria a Dios. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes de parte de Dios. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado para que los de la iglesia crezcan espiritualmente. Gloria a Dios. El apóstol Pablo es muy claro y él manifiesta su anhelo. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensaje de parte de Dios. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado para que los demás de la iglesia crezcan espiritualmente. Entonces, repetimos, cuando alguien habla en lenguas y no hay interpretación, para la iglesia no hay ningún beneficio. Para el que las habla sí, pero para la iglesia no hay ningún beneficio, porque no hay quien interprete qué es lo que está diciendo en esa lengua extraña. Pero cuando alguien interpreta, se convierte en profecía. Y cuando nosotros llamamos profecía, es comunicar entre dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes en las que el que interpreta está comunicando entre esas dos partes? Una parte es Dios que habla, y otra parte es a quien Dios está hablando, y en medio está el que interpreta, el que comunica en las dos partes. Comunica lo que recibe de Dios y lo traduce en una lengua que la iglesia entiende. De esta forma la iglesia es bendecida, de esta forma la iglesia es edificada. Y una de mis oraciones en lo personal que yo le digo al Señor, Señor, tienes que levantar hombres y mujeres que no solamente hablen en lenguas, sino que interpreten esas lenguas para que la iglesia sea edificada. Entonces, si tú hablas en lenguas, órale a Dios que te dé la interpretación de esas lenguas. Y cuando te dé interpretación de esas lenguas, tú vas a traer profecía, tú vas a traer comunicación a la iglesia, y la iglesia seremos bendecidos. Pero de momento nos hemos quedado con una parte, y la otra parte que no es menos importante, no la estamos viendo. Entonces, algo está pasando en la iglesia. ¿Será que nuestro anhelo solo es seguir el movimiento a veces de la corriente, que yo quiero hablar en lenguas para que me escuchen? ¿O quiero hablar en lenguas pero tener interpretación para comunicar qué es lo que Dios está diciendo por medio de esas lenguas que la iglesia no habla? Gloria a Dios. Versículo 6. Por eso, hermanos, esto es muy claro y esto es muy fuerte. Dice, por eso, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lengua extraña, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Es muy claro lo que el apóstol Pablo habla, y en esta versión se describe. Dice, versículo 6, capítulo 14, primera de Corintios: por eso, hermanos, no les servirá de nada que yo les visite y les hable en lengua extraña, en vez de hablarles lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Está diciendo el apóstol Pablo que no sirve de nada para la iglesia, para el oyente, cuando alguien se prende a hablar en lenguas y no hay interpretación. El apóstol Pablo es muy claro lo que él está diciendo. ¿Por qué? Dice él que él prefiere comunicar un mensaje de parte de Dios o una enseñanza. Entonces, esto es muy importante, que nosotros debemos entender y que debemos aprender, pero antes de aprender, debemos desaprender. ¿Y qué debemos desaprender? Cosas que nos enseñaron,
de una forma incorrecta, y como nos enseñaron de una forma incorrecta, lo repetimos, y lo que se repite a veces no puede ser correcto, pero se cree como si fuera correcto porque se repite en la mente, y en la mente queda impregnado como si fuera una verdad. Entonces el propósito de Dios es que la iglesia seamos bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 7. 1 Corintios capítulo 14. Dice, si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran, si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran diferente sonido, no podrían distinguirse uno de otro. Que está hablando el apóstol Pablo de instrumentos de sonido. Cuando son instrumentos de sonido, y aquí habla específicamente de lo que es la flauta y el arpa, de dos en específico, pero son muchos los que hay. Pero habla del arpa y de la flauta. Gloria a Dios. Estos instrumentos tienen diferencia lo uno de lo otro. Lo que se toca con la flauta anuncia, comunica, enseña, y lo que se toca con el arpa también. Entonces, cada uno de estos instrumentos produce un sonido, y cada uno de estos sonidos indica algo o ejecuta una acción. Entonces, así es cuando se habla en lenguas. Cuando se habla en lenguas, eso produce ¿qué? Produce que Dios hable. Y cuando habla y hay interpretación, produce ¿qué? Un efecto, una acción en el creyente. Pero esto no lo estamos viendo nosotros en las iglesias en general. Hay un solo desorden. Y pareciera ser, tal vez de momento uno esté mal, tal vez la percepción no es la correcta, pero pareciera ser que la gente habla en lenguas para presumir. Mira cómo yo hablo lenguas, y a quien hable más fuerte, más duro, pero eso no edifica la iglesia. Entonces, lo que Dios quiere es que seamos edificados. Si alguien habla en lenguas, que traiga un mensaje de parte de Dios, y el que lo interpreta, esto dice el Señor a la iglesia de una manera muy clara. Gloria a Dios. Pero no estamos viendo nosotros claridad en el mover, en la manifestación del Espíritu Santo cuando se hace de formas desordenadas. El propósito de Dios es que nosotros aprendamos y seamos ordenados, porque muchas veces nosotros creemos, pero no es una forma correcta, es una forma incorrecta. Que entre más desorden hay en la iglesia, hoy sí se movió el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es desordenado. El que soy desordenado soy yo, y muchas veces atribuyo, no, es que el Espíritu Santo me tomó y que yo no podía parar, que esto y que el otro. No, el Espíritu Santo nunca bloquea las facultades de los sentidos del ser humano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es un impostor. Y esto es muy importante que lo entendamos. Fijémonos esto. Hay gente que dice, no hermano, es que fíjate que yo no podía parar de orar. Es que viera que no, yo no podía tal cosa. No es que no podías, que no quisiste. ¿Por qué? Cuando alguien está endemoniado, usted ve que su mirada la tiene perdida. ¿Por qué la tiene perdida? Porque él no domina sus facultades de la visión. ¿Por qué habla con una voz que no es la voz que él tiene? Porque Satanás bloquea los sentidos que tiene la persona, y Satanás impone. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta a través de una persona, no bloquea la visión, no bloquea la audición, no bloquea la voz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ordenado, y el Espíritu Santo no viene a imponer, viene a manifestarse. No te bloquea la mente. Gloria a Dios. Por eso, a veces hay cosas que son bien fuertes, y esto es interesante. A veces la gente cuando el Espíritu Santo la toma, hay manifestaciones que son fuertes, pero a veces hay cosas que ya no son fuertes, sino que
más que todo es desorden. Es desorden. Y Dios no quiere el desorden. Dios quiere que haya orden en su casa. Dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo, al final, dice, hágase todo decentemente y en orden. Y en orden. Entonces, hay un orden. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos. 1 Corintios capítulo 14. Gloria a Dios. Versículo 8. Y dice, y si en la guerra la trompeta no diera su toque con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Está hablando de la trompeta. Cuando se toca la trompeta, produce un sonido. Y al producir ese sonido que indica una acción y reacción. ¿Para qué? Para ir a la guerra. Entonces, la trompeta cuando se toca da un sonido. ¿Y ese sonido qué indica? Una acción y una reacción. Pero hoy en la iglesia vemos una acción, pero no vemos reacción de qué indica. Porque se habla en lengua y pero no hay quien interprete. Entonces, si en la guerra una trompeta anuncia para prepararse a la batalla, en la iglesia debemos de ordenarnos, hay que prepararnos cuando Dios habla en lenguas, porque va a haber interpretación. Y al haber interpretación de lenguas, el que interpreta está comunicando el mensaje que Dios tiene para la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para la iglesia? Prepárate, iglesia, que pronto vengo. Prepárate, iglesia, porque te has apartado de hacer la voluntad de Dios y estoy haciendo mi propia voluntad. Pero estamos desprevenidos. Versículo 9. Dice, lo mismo sucede con ustedes si no usan su lengua para comunicar palabra que se pueda entender. ¿Cómo va a saber lo que están diciendo? Le estarán hablando al aire. Wow, esto es impresionante. Cuando tu hermano, cuando tu hermana te prendes a hablar en lengua y no hay interpretación, y con el micrófono estás hablando en lengua a toda la iglesia, no estás hablando, aparentemente estás hablando a la iglesia, pero no es así, estás hablando al viento. ¿Por qué? Porque no hay quien pueda interpretar lo que tú estás diciendo. Entonces, si no hay quien interprete lo que tú estás diciendo, desconéctate el micrófono. Un momento, porque el pueblo no entiende que es lo que tú estás diciendo. Tu vida sí es edificada, porque hablas misterio para con Dios, pero el oyente no es edificado. Entonces, después, cuando ya terminaste, continúa hablando. Normal, en el lenguaje que todos entendemos. Gloria a Dios. Pero esto es algo que no podemos decir en X iglesias así, sino que esto es en términos generales. Hay un solo desorden. Y esto llama mucho la atención. Gloria a Dios. Versículo 10. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo y ciertamente todos tienen sentido. Gloria a Dios. Este es el 10 siempre. Gloria a Dios. El 10. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo y ciertamente todos tienen sentido. Si está diciendo que en el mundo hay muchos idiomas y todos tienen sentido, ¿y cuál es lo que le da sentido a un idioma? Entender cuando alguien habla, que menciona algo, una cosa, objeto, etcétera. Todo tiene sentido en los idiomas terrenales. ¿Y por qué en la iglesia no tiene sentido que hablen en lengua si no hay interpretación? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces pongámosle mente, como dicen por ahí, y que esto tenga sentido. ¿Y cuál es el sentido de hablar en lenguas? El sentido es que la gente entienda, es que la gente comprenda qué es lo que se está diciendo en una lengua extraña. Si los idiomas en el mundo son muchos idiomas y dialectos.
Y cada uno de ellos es completo en comunicar en cada idioma, en cada dialecto, lo que dicen las personas de lo que está a su alrededor o de lo que hablan. Tiene sentido, pero la iglesia parece ser que estamos sin sentido, que no tiene sentido hablar en lengua si no hay interpretación. Entonces, si en lo secular las cosas tienen sentido, mucho más las cosas espirituales. Gloria a Dios. Versículo 11. Pero si yo conozco el significado de la palabra, pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que me habla, y él será un extraño para mí. ¿Por qué Pablo dice esto? Que él será un extraño para el otro y el otro será un extraño para él. ¿Cuándo? Cuando se habla en lenguas y no hay interpretación. ¿Por qué te sientes tú? ¿Por qué me siento yo extraño en otro país que no hablan el español? Porque es otro idioma. Yo no entiendo lo que me hablan. Pero si alguien me traduce, yo entiendo y yo me siento en familia, no me siento extraño. ¿Por qué? Porque puedo comunicarme. Pero si no puedo comunicarme y no hay nadie que me interprete lo que alguien dice, yo soy extraño para ellos y ellos para mí. Pero en la iglesia muchas veces nos sentimos así nosotros, extraños. ¿Y cómo extraños en la misma iglesia y en el mismo lenguaje en español? Sí, porque no hay interpretación de lenguas. No hay quien interprete qué es lo que el hermano Pánfilo está diciendo en lenguas. Nadie lo entiende. Y debe de haber interpretación de lenguas para que la iglesia sea edificada. Y estos son mensajes que muchos se van a molestar, muchos no le van a dar like. Pero esto no se trata de cuántos likes puedas darle a un video. Esto se trata de compartir la verdad de la palabra. Y siempre la verdad de la palabra tiene que producir algo en nosotros. Porque si no produce algo en nosotros, es porque es todo pero menos la palabra de Dios. Entonces la palabra tiene que producir algo en nosotros. Y algo se tiene que despertar. Gloria a Dios. Versículo 12. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12. Dice: por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquello que ayuda a crecer espiritualmente a los de la iglesia. Repito, por eso, ya que ustedes ambicionan, desean poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a crecer espiritualmente a los de la iglesia. El anhelo de que tú tengas un don, que tengas talento, de que tengas ministerio, no es que solo tú recibas, no es que solamente tú recibas, sino es que la iglesia, dones que ayuden a crecer espiritualmente a los de la iglesia. No es que solamente tú crezcas, no es que solamente yo crezca. No, es que la iglesia crezca. Si bien tú creces en lo íntimo, en lo espiritual con Dios cuando hablas en lenguas, eso es así. Pero el propósito de Dios es que toda la iglesia crezcamos. Entonces, si hablas en lenguas, órale a Dios que te dé la interpretación para que cuando tú te aprendas a hablar en lenguas, si son lenguajes entendibles que se pueden traducir, la iglesia sea edificada cuando se traduce ese mensaje. Si es una lengua que nadie la puede entender, porque es una lengua angelical, un idioma celestial, entonces no lo hagas en público. Habla para ti, para con Dios, pero no a la iglesia, porque la iglesia no entiende. Y a veces esto llama la atención, y a veces nosotros hemos caído como en una, no sé si decir, como en un adormecimiento. Y ya nosotros lo vemos como si fuera normal ir a la iglesia, adorar a Dios, y de repente que alguien se levante hablando en lenguas. Están a veces hasta más de un minuto hablando en lenguas.
y a veces cantando en lenguas. Pero eso no trae edificación a la iglesia. Y el propósito que nos reunimos en la iglesia para que todos seamos edificados. Porque si yo voy a hablar en lenguas en la iglesia, pero no hay interpretación, no, entonces ¿sabes qué? Habla, pero solo para ti. O cuando tú regresas a tu casa, apréndete a hablar en lengua tú solo. Pero en la iglesia no, porque no hay interpretación. Y eso es lo que Dios nos enseña, y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Entonces, si hablas en lengua, pídele a Dios en oración que te dé el poder de poderla interpretar. Y esto es muy impresionante esto. Si hablas en lenguas y son lenguas que te las dio el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que te ha dado esa lengua, el mismo Espíritu Santo te va a dar la interpretación de esa lengua. Eso no hay duda. Pero ¿por qué muchas veces muchos hablan en lengua, pero no hay interpretación? Es un poco raro. Algunos, no todos, pero algunos es que fingen hablar en lengua sin tener el don de hablar en lengua. Entonces, si yo finjo algo que Dios no me ha dado, que el Espíritu Santo no me ha dado, ¿cómo yo le voy a pedir si yo estoy mintiendo en algo que me dé la otra parte que complementa lo del don, si yo no tengo el don? Entonces esto se torna muy, pero muy interesante. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Viene una parte importante. 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Dice, pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. Wow, esto es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Dice que si él está orando en una lengua extraña, dice que ora con su espíritu. Y su espíritu habla con Dios, que es espíritu. Entonces hay una comunicación de espíritu a espíritu. Pero si no hay quien interprete y se está diciendo al público, al pueblo, no hay entendimiento. No hay entendimiento. ¿Por qué? No está traduciendo nadie lo que está diciendo. Repito esta parte. Versículo 14, 1 Corintios 14. Dice, pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. ¡Wow! Dios nos ha dado el entendimiento, el razonamiento, la sabiduría. Y siempre que nosotros efectuamos o ejecutamos una acción delante de Dios en la iglesia, tiene que hacerse con entendimiento. Pero muchas veces parece ser que la iglesia, entre comillas, nos hemos vuelto tan espirituales que nos perdemos espiritualmente y nos desconectamos del entendimiento. Cuando el entendimiento es lo que nosotros necesitamos siempre. Siempre necesitamos el entendimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo debo de hacerlo? Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero parece ser que hoy en estos tiempos que estamos, el entendimiento como seres humanos, como creyentes, es lo que más carecemos. Y el propósito de Dios no es ese. No es ese el propósito de Dios. Gloria a Dios. Versículo 15. 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Wow, aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis.
Debo de orar con el Espíritu, es obvio, porque es el Espíritu, mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y en lo humano es el entendimiento que nos hace entrar en razón por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, si oramos en el Espíritu y con el entendimiento. Oramos con el entendimiento. ¿Y por qué oramos con el entendimiento? Porque hay oyentes que están escuchando, que están viendo nuestras acciones. Pero si solo estamos en el Espíritu, no hay entendimiento. Entonces, los que están a nuestro alrededor no entienden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si tú hablas a Dios solamente con el Espíritu, dice, porque si tú alabas a Dios solamente con el Espíritu y una persona no instruida te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracia, pues no entenderá lo que tú dices. Wow. Entonces, una persona inconversa, imagínate que una persona inconversa va a la iglesia. Si a veces nosotros como creyentes no entendemos qué es lo que se dice, y cuando va un amigo a la iglesia que él no sabe de eso y ve ese desorden de que alguien está hablando en lengua pero no hay quien pueda traducir. ¿Te imaginas? No va a decir, bueno, aquí no sé qué está pasando, pero no se entiende qué es lo que están diciendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando vayamos a su casa todos seamos edificados, todos recibamos la porción de lo que Él nos quiere dar a cada uno. Gloria a Dios. Versículo 17. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no ayudará al otro a crecer espiritualmente. Wow, tu acción de gracias cuando hablas en lengua y no hay interpretación podrá ser muy buena, pero no ayudará al otro, al que está a la par de ti, a la congregación, a crecer. Y el propósito de Dios no es que solo el que tiene el don sea bendecido, sea edificado, sea exhortado y sea consolado. No, el propósito de Dios es que toda la iglesia misma pueda ser bendecida. Ese es el propósito de Dios, que todos seamos bendecidos y que todos entendamos que por qué el Señor habló, cómo habló, qué fue lo que dijo a la congregación. Pero esto es muy lamentable y es una realidad que a veces en la iglesia se habla mucho en lenguas. Pero yo cuando salgo digo, quisiera yo entender qué fue lo que dijo el hermano. No sé si Dios estaba hablando y era un mensaje para mí, pero no hubo nadie que lo traduciera. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos edificados, que seamos exhortados, que seamos consolados por la palabra misma. Y este tipo de mensajes a veces no es muy aceptado porque sucede algo, y lo digo en lo personal. Cuando uno viene de una forma incorrecta de haber sido enseñado o aprender no de la manera correcta, y alguien enseña algo con el fundamento de la verdad, de la palabra o de algo en lo secular, a uno como que le choca, a uno como que no le es fácil aceptar y decir, bueno, sí, creo que estoy mal en esta área, porque somos dados a repetir y hacer lo que todo mundo hace, pero menos a cuestionar y preguntar si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto.
Y debemos nosotros cuestionarlos. Debemos nosotros preguntar, ¿por qué en la iglesia se hace esto? ¿Esto tiene un principio bíblico o no tiene un principio bíblico? Pero parece ser, y lo digo en términos generales, parece ser que en la iglesia atravesamos un problema dentro de muchos. Y el problema que atravesamos dentro de muchos no es que él es el pastor, o que ella es fulana y a ella no se le puede decir nada, no se le puede preguntar acerca de lo que hace, si en realidad es bíblico o no es bíblico. Si el evangelio se caracteriza porque hablemos la verdad, ¿por qué puede ser un pecado o una falta preguntarle a alguien acerca de las prácticas que estamos desarrollando si están fundamentadas en la palabra? Entonces hay una cosa, parece ser que a veces podemos cuestionar al hermano o a la hermana, pero al pastor en sí no lo podemos cuestionar. ¿Y qué es cuestionar? Preguntar, pastor, ¿por qué hacemos esto? ¿Me puede usted explicar por qué la iglesia hacemos esto en este desorden y por qué la Biblia está enseñando esto en su orden? Y parece ser que muchas veces como que creemos que es un pecado preguntar y que se nos responda a dónde está en la escritura esa práctica que estamos haciendo, si está arraigada en la verdad de la palabra, o son cosas que se metieron a la iglesia que no se sabe de dónde se trajeron, no sabe quién las trajo, y se provoca un movimiento en la iglesia. Entonces, esto es muy importante que nosotros como iglesia nos preguntemos. Como seres humanos tenemos un problema, dentro de muchos, y dentro de muchos problemas que tenemos es cuando alguien dice, y ahí es cuando puede ser el inicio de la idolatría. Cuando alguien dice, no es que yo al cura le creo, no es que yo al pastor le creo, usted no le cree a ningún hombre, porque los hombres somos mentirosos. Usted crea lo que la palabra dice, porque muchas veces, no es que lo dijo fulano, no que lo dijo el pastor. Sí, que lo diga el pastor, y que si lo quiere decir que lo diga, pero vamos a la palabra. Si en la palabra tiene fundamento lo que dijo el pastor, gloria a Dios por ello. Pero si lo que dijo el pastor, lo que dijo el cura no tiene fundamento en la palabra, entonces deséchelo. Pero a veces nos quedamos en corto, no es que lo dijo el pastor. ¿Y qué tiene que lo haya dicho? No es que lo haya dicho él, es que sí tiene fundamento lo que él dijo en la palabra. Entonces, por eso hoy en día hay muchas cosas que se hacen en desorden y cosas raras que se pegaron de que vino el evangelista fulano de tal y que él hacía esto. Me recuerdo una vez que llegó alguien a una iglesia y salió diciendo un disparate y dijo, es que este es el martirio apostólico, dijo. ¿A dónde existe eso en la Biblia? Entonces el problema muchas veces no es que alguien venga y traiga un disparate. No, ese no es el problema. El problema es que muchas veces los líderes o los pastores de las iglesias son los encargados a estar ahí, atento, que cuando viene un loco con un disparate de esos y se va, aclárele a la iglesia que lo que dijo, el disparate que dijo ese que vino, el evangelista, el reverendo, el reventado, qué sé yo, eso no está en la Biblia. ¿Para qué? Para cortar eso. Pero viene un loco y viene enseñando una locura que no es bíblica. No, ya toda la iglesia la aprende. Pero es responsabilidad de los pastores, de los líderes, enseñar a la iglesia. No, hermano, eso no se hace aquí porque eso no es lo que la Biblia enseña. Pero en eso, la iglesia en general hemos caído. Pero que Dios nos ayude. Y es la palabra misma la que nos orienta cada día. Gloria a Dios. Versículo 18, dice el apóstol Pablo, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes. Vuelvo y repito, versículo 18, capítulo 14, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan
para enseñar así a otros que decir 10,000 palabras en lengua extraña. Entonces es mejor en la iglesia que digamos 5 palabras que se entiendan, no traer 10,000 palabras que Rambo saca la bazooka, que esto y qué sé yo, que aquí, que allá, si no se entiende. Entonces, no hablemos al aire, hablemos al público, a los que están ahí escuchando un mensaje. ¿Y qué vamos a hablar cuando nosotros estemos enfrente de nuestros hermanos, del público? Un mensaje que se entienda. Tú no vas a encender la televisión para ver un canal de televisión que están hablando en una lengua que tú no entiendes. Eso es perder tu tiempo porque no entiendes. Ahora, si enciendes tu televisión, tu computadora, tu teléfono, qué sé yo, y estás viendo algo que sí tú entiendes y cuando entiendes te trae edificación, exhortación y consolación, estás aprovechando el tiempo. Pero si escuchas a alguien hablar y hablar y hablar y repetir y siempre y decir tantas palabras, miles de palabras, sin ningún sentido que se entienda, eso no es el propósito que Dios quiere para la iglesia. No es ese el propósito que Dios quiere para la iglesia. Dios quiere que su iglesia sea edificada, exhortada y consolada. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Entonces, la profecía es algo que comunica entre dos partes. Alguien habla en lenguas, el que interpreta y traduce a la lengua de la iglesia, y allí está comunicando, ahí hay profecía. Y al ver que funcionan estos 4 dones, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de comunicar o profecía y géneros de lenguas, los 4 funcionan. Porque si traes una profecía, es porque alguien habla en lenguas, es porque alguien interpreta. Y si alguien habla en lengua, tú vas a ver que hay diferentes géneros de lenguas. Una persona habla con un tono porque es un género, otra persona habla con otro tono porque es otro género, pero todos estos géneros son dados por el mismo Espíritu Santo. La palabra misma dice, el apóstol Pablo, creo que aquí mismo es en 1 Corintios, no me recuerdo si en segunda, que dice que los dones son muchos, son 9, los ministerios son 5. Y aunque sean muchas las operaciones, las manifestaciones del Espíritu Santo, en los dones, en los ministerios, el Espíritu Santo sigue siendo siempre el mismo. Entonces, aunque es el mismo Espíritu Santo que provoca a uno a hablar en lenguas, provoca a otro a interpretar esas lenguas, y provoca el que interprete esas lenguas que pueda comunicar, y al comunicar se convierte en una profecía, y al convertirse en profecía se entiende qué es lo que está diciendo de parte de Dios. ¿Por qué la Biblia, no sé si hicimos esta pregunta en la enseñanza pasada, por qué la Biblia se ha convertido en la profecía más segura y exacta de parte de Dios? Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 1:19. ¿Por qué la Biblia se convirtió en profecía? Vamos a ver también por qué la Biblia se convirtió en profecía. 2 de Pedro 1:19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 19.
Según de Pedro 1:19. Gloria a Dios. Según de Pedro 1:19. 17. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice: esto hace más seguro el mensaje de las profecías, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Entonces, es la palabra de Dios, que es profecía, es la palabra más segura. Es como una lámpara que alumbra en la oscuridad. ¿Y por qué la Biblia decimos que es manifiesto, que es profecía? ¿Por qué es profecía la Biblia? La Biblia es profecía porque la Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Pero ¿qué hubiera pasado si de esas 3 lenguas no se hubiera traducido al francés, al inglés, al español y a un sinnúmero de idiomas más? No hubiera sido profecía. ¿Por qué? Porque nosotros no hubiéramos entendido, nosotros que no hablamos hebreo, nosotros no hablamos arameo, nosotros no hablamos griego, no hubiésemos entendido, porque se escribió en esas lenguas. Pero como hubo interpretación de traducir de estas 3 lenguas principales, ha llegado a ser traducido a nuestro lenguaje en español. Entonces, como hubo interpretación, hay profecía. Y como hay profecía, se comunicó lo que en otros labios fue manifiesto, en otras lenguas, en otros idiomas fue escrito, y al interpretarse nosotros lo entendemos, y al entenderlo hoy nosotros tenemos esta profecía que es la palabra de Dios, que es la más exacta. Esta no tiene sombra de variación alguno. Y dice en el versículo 20 de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el personal parecer de nadie, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Hay algo importante en esto. La profecía o el mensaje que Dios da a alguien, hay mensajes que Dios da para la iglesia. La profecía, obviamente en lenguas e interpretación, se produce la profecía. Al producirse en profecía, hay comunicación de una lengua a otra. Nunca la persona, cuando viene el Espíritu Santo sobre ella, es porque la persona anduvo pensando todo el día: esto voy a hacer en el culto. Y eso no es malo, que nosotros nos tracemos como un orden a seguir, ¿verdad? Eso no es malo. Pero sucede que cuando viene la profecía o Dios usa a un hombre o a una mujer, es en el acto. Es en el acto. No es cuestión de que hace 3 días tú lo estuviste pensando cómo lo ibas a hacer. No, de repente viene. De repente. Porque muchas veces la gente puede pensar que el hecho de que el Espíritu Santo venga sobre ti es que tú ya hace tantos días antes del culto ya sabías lo que iba a pasar. No, eso sucede de repente. Y cuando hablamos nosotros en Hechos capítulo 19, 5 y 6, que cuando es manifiesto que viene el Espíritu Santo sobre de alguien, habla en lenguas y trae interpretación, porque trae profecía, porque comunica un mensaje.
Entonces, cuando alguien viene el Espíritu Santo sobre él, no es solo que hable en lenguas, sino que la persona tiene interpretación. Y al interpretar, se convierte en profecía que comunica un mensaje de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿por qué hablamos que viene? Porque muchas veces hemos creído que, y sí, el Espíritu Santo es 24/7 como decimos, pero cuando el Espíritu Santo se va a mover, viene una presencia aún mayor. ¿Por qué? Me llama mucho la atención que hay un profeta en la Escritura, que es el profeta Eliseo. Eliseo tenía una palabra como profeta de Dios, y siempre que él decía algo, él decía, vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy. Y era cierto, el profeta vivía en la presencia de Dios, porque eran profetas de oficio que solo a eso se dedicaban. Ellos no tenían otro trabajo, y cuando hablamos de oficio es porque ese era su trabajo. Entonces, decía Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces así era, el profeta vivía en la presencia de Dios. Pero me llama la atención en una oportunidad que un rey lo manda a llamar, y cuando lo manda a llamar, el rey quería saber si había palabra de parte de Dios. Entonces el profeta mandó a traer a alguien para que tocara un instrumento de música, y mandó a traer a esa persona que tocara un instrumento de música. Y cuando empezó a tocar la música, hay algo que la música produce en el ser humano, es que lo conecta. Y el profeta Eliseo estaba un poco molesto, y cuando trajeron a la persona que tocara ese instrumento de música, lo relajó y se concentró. Y al relajarse y concentrarse, dice la Escritura, y vino la presencia de Jehová sobre Eliseo y profetizó, dio un mensaje al rey. Entonces, ¿qué indica? Que los dones es necesario activarlos, porque muchas veces creemos y decimos, no, es que está activo. No, hay que activarlo. ¿Por qué? Al activarlo es cuando viene una presencia con una mayor intensidad sobre la vida de un hombre, sobre la vida de una mujer, y empieza a ministrar en esa presencia. Entonces, porque muchas veces nosotros creemos que yo tengo el don y simplemente ya lo tengo y ya, sí, no. Hay que provocar un ambiente de adoración, de alabanza. ¿Para qué? Para provocar que el Espíritu Santo venga con una mayor intensidad y opere por medio de nosotros. Un ejemplo literal que yo hago en lo personal, y cuando pregunto, ¿el don es necesario activarlo o ya está activado? No, es necesario activarlo para que venga la presencia del Espíritu Santo con una mayor intensidad sobre nosotros. Un ejemplo, y lo relaciono en lo literal con esto. Por ejemplo, la luz eléctrica. Cuando salimos de casa, apagamos el interruptor o el switch que le decimos. Lo apagamos y ya no hay luz en la casa. O sea, se apaga. Y no es que no haya luz en la casa hay luz, pero el interruptor que conecta para que pueda dar paso a esa energía e inmediatamente produzca luz, está desactivado. Entonces hay luz, pero está desactivado. Entonces, ¿qué necesitamos para que la luz sea manifiesta con intensidad? No solamente decir, aquí hay luz, pero estamos a oscuras. Entonces necesitamos activar el interruptor para que la luz se haga manifiesta y sea visible. Entonces así es cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nos gobierna. Pero cuando vamos nosotros a operar por medio del ministerio, por medio de los dones o del talento, necesita que se active algo en nosotros, una alabanza, una adoración, una intercesión, para que venga el Espíritu Santo y fluya con mayor presencia sobre nosotros. Y eso es algo que debemos de entenderlo como iglesia nosotros, porque no funciona, como quien dice, por arte de magia o obra de la casualidad. No,
Y por eso es que siempre que nosotros vamos a la iglesia, siempre nosotros vemos y escuchamos que siempre hay alguien tocando el piano, una música de fondo. ¿Para qué? Para que esto provoque que la presencia del Espíritu Santo se mueva, que la presencia del Espíritu Santo pueda venir con mayor fluidez sobre el que está predicando, sobre el que está enseñando, sobre aquel que está ministrando a la congregación. Y esto es algo extraordinario, gloria a Dios, que Dios en su amor y su misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí una o dos citas más y con esto vamos a concluir. Y como estamos hablando de profecía, vuelvo y repito, profecía es comunicar de una lengua extraña a la lengua que nosotros hablamos. Se habla en lengua, hay interpretación. Al haber interpretación, produce profecía, que es comunicar. Y cuando se nos comunica, entendemos qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios demanda para la iglesia o en lo personal para cada uno de nosotros. Y como estamos hablando de profecía, la profecía ha sido y sigue siendo muy, pero muy importante. Gloria a Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 29, versículo 18? Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin la profecía el pueblo se desenfrena. ¿Y qué es desenfreno o desenfrenarse? Es que no hay moderación, no hay orden, no hay control en las acciones de una persona. Entonces necesitamos que la profecía se haga manifiesta en la iglesia, porque cuando hay profecía de parte de Dios por medio de los dones, Dios me habla a mí. De repente yo puedo estar cometiendo un pecado en lo oculto, que solamente yo o otra persona conoce, y de ahí nadie más conoce. Pero cuando viene esa palabra de profecía, que se habla en lengua, se interpreta, y al interpretarse se traduce de una lengua extraña a mi lenguaje, se comunica. Entonces viene la palabra de parte de Dios y me dice por nombre, o a veces no puede utilizar nombre, y me dice, puede ir el predicador y decirme al oído. Si es algo muy delicado, me habla al oído y me dice el Señor, que te arrepientas, que estás en pecado de esto, del otro y lo otro. Entonces Él me trae una profecía de parte de Dios. Yo no lo conozco a Él, pero Él, por medio de la palabra que Dios le da, y como Él tiene el don de interpretación, y me comunica a mí lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando me comunica a mí lo que Dios está diciendo, a través de la profecía, a través de comunicar, hay exhortación. Dios me exhorta a mí. Y si me arrepiento, me edifica. Y si estoy pasando momentos tristes, me consuela. Entonces, por eso la profecía es importante. Pero hoy, en la iglesia en general, no estamos viendo el fluir de la profecía de parte de Dios. Porque estamos solo en una parte, el hablando en lenguas, y qué de interpretar la lengua, y qué de comunicar lo que Dios ha hablado en esa lengua extraña por medio del hermano o de la hermana, si yo no entiendo. Entonces todo esto es muy importante. Gloria a Dios. Todo esto es muy importante, que nosotros debemos entender, y que Dios
quiere enseñarnos para que nosotros seamos bendecidos, porque somos nosotros los más bendecidos. Somos nosotros los que estamos necesitados del Señor. El Señor no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, con esto voy a cerrar. A veces hemos escuchado decir, y es cierto, es bíblico, está en Deuteronomios capítulo 18, 22, como estamos hablando acerca de la profecía. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de la profecía es un mensaje específico, claro que la iglesia entiende, pero debemos entender esto, y con esto voy a cerrar. Que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto es importante porque muchas veces nosotros repetimos esto, y es bíblico, pero lo que no hemos entendido es que hay dos tipos de profecía. Y antes de decirte cuáles son los dos tipos de profecía que hay, dice Deuteronomio 18, 22, vuelvo y repito, dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no habló, con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de Dios. Entonces dice que si no se cumple lo que el profeta habló, no vino de parte de Dios. Y dice, no tengáis temor. Pero vamos a ver aquí algo que es muy importante. Gloria a Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 38, versículo 1? Y dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Habló el profeta Isaías. Pero esta profecía que dice el profeta Isaías no se cumplió. Y al no cumplirse, Isaías fue un profeta de Dios, ¿sí o no? Sí, fue un profeta de Dios. Pero ¿por qué no se cumplió esta profecía? Porque esta es una profecía condicionada. Y como es una profecía condicionada, hay una condición. Y esa condición va a provocar que Dios añada más días de vida al rey Ezequías. Que dice en el versículo 3. Dice en el versículo 3, Isaías 38, 3. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros usamos un versículo, pero hasta ahí nomás nos quedamos en corto. Porque lo que decimos nosotros por lo general es eso. No, es que si Dios habló y no se cumplió, no era profeta de Dios.
pero debemos identificar de qué tipo de profecía un hombre de Dios profetizó o está profetizando en este tiempo de profetas verdaderos cuando profetiza. Hay otro caso, Jonás, capítulo 3, versículo 4. Jonás va y predica de que Nínive va a ser destruida. De aquí a 3 días, dice, Nínive será destruida. Pero ¿qué pasó? Esa profecía no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? ¿Fue Jonás un profeta falso? No, no fue un profeta falso. Es porque era una profecía condicionada, igual que Ezequías. Ezequías se humilló y lloró, y Dios le extendió 15 años más de vida. Y Jonás profetiza que Nínive va a ser destruida. ¿Y por qué dice que profetizan? Porque no dice, o sea, la Biblia no describe, pero no describe que hablaron en lenguas. No describe, ¿verdad? Y si habla de que profetiza es porque habló en un lenguaje entendible. No fue hablando en lengua y los dejó ahí como quien dice, tronándose los dedos y adivinando qué diría. No. Jonás, Isaías fueron y llevaron profecía, palabra entendible a este rey Ezequías y palabra entendible a los habitantes de Nínive, a todos, y todos entendieron. Y cuando entienden el mensaje que Jonás lleva, dice que el rey se humilló y puso a ayunar a todos los de Nínive, incluso a los animales. Dice que no se les dio pasto, ayunaron. Y al humillarse el rey, al ayunar ellos y los animales, Dios es movido a misericordia y Dios no destruye Nínive. ¿Por qué razón? Porque ambas son profecías condicionadas, pero hay profecía que ya no es condicionada, son profecías que son determinadas. ¿Y cuáles son esas profecías determinadas? Es de los juicios que vienen para todas las naciones, de los eventos, los acontecimientos que están sucediendo en la tierra, son determinados. Nadie puede cambiar el curso del mundo como el mundo está yendo en este tiempo que vivimos. ¿Por qué? Porque son profecías determinadas. Y aunque si bien son profecías determinadas, no condicionadas, Dios en su misericordia sigue llamando hombres, sigue llamando mujeres, sigue llamando reyes, para que nos apartemos de lo malo. Y si nos apartamos de lo malo, la misericordia de Dios es grande. Pero no quiere decir que lo que la Biblia dice de los juicios que vienen a las naciones no va a acontecer. Sí va a acontecer porque son profecías determinadas. Dios dijo que sí o sí o sí. Entonces, esto es lo importante cuando nosotros estudiamos la palabra y el Espíritu Santo nos permite, por su misericordia, poder entender un poquito de todo lo que nos enseña esta bendita palabra. Gloria a Dios. Bien, estamos concluyendo esta segunda parte y tenemos la tercera parte que la vamos a desarrollar el tercer domingo, si Dios nos lo permite, para cerrar ya con este estudio de estos 4 dones. Y nos queda pendiente el don de este domingo que viene, al próximo, si estamos vivos. Vamos a desarrollar el estudio acerca del don de discernimiento de espíritus, porque hay muchas cosas que son parecidas y a veces la iglesia no alcanzamos a entender, a hacer distinción entre una cosa y la otra. Por ejemplo, está el don de ciencia, está el don de discernimiento de espíritus. Aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo. Cada uno es diferente lo uno de lo otro. Pero es el propósito de Dios por medio del Espíritu Santo que nosotros conozcamos su palabra y que compartamos lo que su palabra nos enseña. No para creernos
que somos la última Coca-Cola en el desierto, sino para compartir, para anunciar sus maravillas, su misericordia. Que si hoy compartimos esta palabra, no es porque seamos buenos, ni lo éramos, ni somos, sino por su misericordia. Y como dice la Escritura, que de lo más vil, Dios ha levantado para avergonzar a los sabios de este mundo. Así que Dios pueda bendecir, gloria a Dios, a nuestras hermanas que se conectaron. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Heidi, que Dios le bendiga de una manera muy especial en esta tarde, y vamos a orar para concluir con lo que es este estudio de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día, no permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Gracias te damos una vez más porque nos permites poder compartir estos minutos a través de esta red con cada uno de nuestros hermanos, esperando que ellos hayan sido y sigan siendo bendecidos por el conocimiento de tu palabra, para honra, para gloria de tu nombre, y que podamos ministrar en los dones, en los talentos, en los ministerios, para tu honra y para tu gloria. Que tu nombre sea exaltado, que en esta tarde siga, Señor, fortaleciendo a aquel que está debilitado, lo fortalezca, lo levantes, el que se encuentra triste lo consuele, el que está enfermo puedas poner tu mano de poder, sanando en esa enfermedad física o espiritual. El que se encuentra desesperado pueda clamar a ti y tú lo socorras en el día de su quebranto, de su aflicción. Gracias te damos en esta tarde por esta oportunidad y por este espacio que nos has permitido compartir esta palabra. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a esta misma hora, por este su mismo canal. Gloria a Dios. Así que el Señor les bendiga.